versículo 19 dice de esta manera, obviamente 3:19, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Anteriormente veíamos, y quizás su Biblia, al igual que la mía, desde el versículo 10 al 17, relata Pablo la condición de los seres humanos, y hablábamos el viernes pasado acerca de esto, donde dice que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Quizás su Biblia también, igual que la mía, lo diga en mayúsculas. Dicen que todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Habla que sepulcro abierto es su garganta, veneno de serpientes está debajo de sus labios, llena está su lengua de maldición, de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y el verso 17 dice, y no han conocido la senda de paz. 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es entonces la condición que Pablo marca acerca de la humanidad. Y no es porque Pablo lo haya dicho de su propia iniciativa, sino que está citando diferentes pasajes de la Biblia que dicen que el ser humano en su esencia, por el pecado, es así. No que Dios haya hecho malo al hombre, porque sus obras son buenas y son perfectas. Pero el enemigo, al introducir el pecado, introduce la muerte, que ese carácter y esas cualidades que vemos acá vienen por esa introducción del pecado a la vida del hombre, donde nos inclinamos a lo malo, al injusto, nuestros pensamientos son constantes a lo malo. Estoy hablando del hombre en general. Y iba a decir resume, pero concluye el pensamiento diciendo en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de ellos. El hecho de que no haya temor de Dios nos lleva a lo que hemos hablado en anteriores ocasiones, que lo importante es poder tener clara la idea, no idea, sino la realidad, la verdad, de que Dios es el creador de todo, que sí hay un Dios que nos ha creado y que un día le vamos a dar cuentas a Él. Dice el Salmo 36:1, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. Note ese versículo, dice que la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir que el hombre en sí, y concluye Pablo esta lista de cualidades malas, diciendo de que el hombre en sí, en su generalidad, no tiene temor de Dios. El temor de Dios incluye conocer su grandeza y su gloria y reconocer que es el creador de todo, y también temer a su juicio, tener ese temor, esa reverencia. Obviamente todos anhelamos la libertad y no hay valor más precioso que poder tener libertad. Si alguna vez usted ha ido a una cárcel, podrá valorar el hecho de que usted no esté en una cárcel o no esté en ella. Y obviamente hay de cárceles a cárceles. No hay valor más grande que el poder tener libertad, y el Evangelio nos otorga una libertad espiritual. Mientras no estemos bajo el cuidado de Dios, realmente no somos libres, pero cuando llegamos a la verdad de Dios, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin embargo, esa libertad, como lo hablábamos anteriormente, no es una licencia para poder nosotros conducirnos de una manera donde no haya temor de Dios. Recuérdese que
humanamente, como todos todavía somos humanos, nuestro ser contaminado siempre nos va a jalar a esas cualidades malas que leímos en el pasaje, a la injusticia, al pecado en todas sus ramas. Y es importantísimo poder tener ese temor de Dios. La Biblia lo aclara, que dice que el principio de una vida sabia es tener temor a Dios, tener esa reverencia a Dios. Proverbios lo dice en varios pasajes, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, 1:7, 2:9 también lo habla, o 9:10, perdón, lo habla. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Oiga esto, con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Y si no mal recuerdo, creo que le preguntaba yo el viernes pasado a usted algo, en algún momento nuestros padres, o usted que es padre, le pone límites a la libertad de sus hijos, cuando todavía están viviendo bajo su supervisión y su responsabilidad. Papá, ¿me das permiso para ir a alguna actividad? Está bien, pero estás aquí a tal hora. ¿A cuántos nos dijeron así alguna vez? Eran límites, ¿no? Es decir, había libertad y quizás algunos de nosotros en algún momento tuvimos ese atrevimiento de decir, bueno, pero es que no me tienes confianza, ¿no? Y entonces puede haber en la mente de los padres aquel dicho que dice, no se desconfía de las personas, sino del tiempo. Entonces, ¿por qué ponían límites? Porque era necesario, porque a veces los padres saben, dicen, no, yo sí confío en ti, pero también sé que eres inexperto, que eres inexperta, y que en el momento puedes cometer imprudencias que te van a hacer pagar consecuencias muy caras. ¿Se ha dado cuenta usted que en la vida a veces, por errores no tan graves, las consecuencias son muy caras? Por ejemplo, si usted habla con alguien que está pagando una sentencia larga en una cárcel, posiblemente muchos de ellos puedan decir, no, fue un error que cometí. Quizás alguien pueda decir, voy a pensar en algo. No es que estaba yo probando cuánto corría mi carro. Perdí el control. Me fui a estrellar y maté a una persona y ahora resulta que estoy pagando 10, 15, 20 años. Usted le pregunta a esa persona, ¿tú crees que es muy cara tu sentencia? Y quizás él va a decir, si hubieran visto que no fue mi intención, pero de cualquier manera la ley es la ley y está pagando tantos años por eso. De igual manera, fíjese que por esa razón es que Dios en algún momento nos pone esa limitante, es decir, tienes que tener esa reverencia, ese respeto, ese temor, porque si no nosotros nos extraviaríamos en nuestras conductas. De hecho, le comentaba yo que el Señor Jesús, cuando en el libro de Isaías capítulo 11 habla, dice que recibió espíritu de sabiduría, espíritu de poder, de inteligencia, etcétera, virtudes maravillosas que Dios le dio, termina diciendo, pero se deleitará en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de una vida sabia es tener respeto a Dios. Le repito eso. El principio de una vida sabia es tener respeto a Dios. Y si usted puede inculcar eso a sus hijos, los que son padres, está dándole realmente una enseñanza valiosa, mucho más valiosa que cualquier otra herencia que podamos tener. Ahora, déjeme entrar en este versículo 19. Dice entonces, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, dice a los que están bajo la ley, para que toda boca calle y todo mundo sea hecho responsable delante de Dios. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Porque, como hemos visto anteriormente, habla acerca que los judíos que recibieron los mandamientos de Dios y no reconocieron en Jesús el cumplimiento de esos mandamientos, vienen a ser más responsables porque ellos recibieron directamente de Dios los mandamientos. Eso no quiere decir que los que no somos judíos de sangre no seamos responsables.
Por eso es que dice, no, todo mundo es pecador, todo mundo es injusto, todo mundo tiene esa naturaleza que tiende al pecado. Y por eso dice, todo mundo es responsable delante de Dios. La frase que concluye el verso 19. Todo mundo es responsable delante de Dios. Y déjeme decirle esto, que es sumamente importante que lo entendamos. ¿Por qué soy tan responsable? Yo, que no recibí la ley de Dios como la recibió el pueblo judío, ¿por qué somos tan responsables nosotros como el pueblo judío? La Biblia dice, y en el libro de Romanos lo vemos, el pueblo recibió la ley escrita de parte de Dios directamente, pero los que no somos judíos hemos recibido la ley escrita en nuestros corazones, esa conciencia que nos marca lo bueno y lo malo. Lo dice la palabra. Mire aquí en el capítulo número 2, versículo número 15. Si usted está por ahí lo va a ver. 2:15 Romanos dice. Desde el 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Vea lo que dice la palabra. Verso 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Note eso. Los gentiles, dice que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otros defendiéndolos. Es decir que Dios dio la ley escrita al pueblo judío, pero también escribió la ley en la conciencia y en el corazón de la humanidad para que todos sean responsables delante de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es sumamente importante. Por eso entendemos, o yo lo entendí con mayor claridad al ver eso, cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay tal de decir, bueno, es que yo no sabía, ¿no? ¿Para qué me vas a hacer culpable si yo no era judío? Yo no recibí la ley como la recibió el pueblo judío. El Señor nos dirá, pero puse en ti la conciencia que te daba testimonio cuando estabas actuando de una manera mala. Porque cuando uno peca, uno sabe que está pecando, hermano. Es una realidad en la conciencia de todo el ser humano. Ahora, esto es fundamental porque en lo que vamos a considerar en los siguientes versículos, esto es básico, es la base de esto. Versículo 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y esto es clave que lo sepamos. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Cuál fue el propósito principal de la ley? Darnos a conocer el pecado. Darnos a conocer lo que desagradaba a Dios, lo que era malo. Ese era el propósito de la ley. Dios sabía de antemano que nadie iba a poder cumplir la ley, porque la ley es perfecta y el hombre es imperfecto. ¿Por qué lo dio entonces? La Biblia nos responde a eso, dice que lo dio para que el hombre comprendiera lo que es desagradable a Dios, lo que es pecado. Dice que por las obras de la ley ningún hombre va a ser justificado delante de él porque solamente viene el conocimiento de pecado. Cumplir la perfección de la ley de Dios es imposible. Le leo en Gálatas 3:10, dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Le repito esa frase. Maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en la ley para cumplirlas. Y más adelante Santiago también habla y dice que el que quebranta un solo mandamiento, mire cómo es de severa esa ley, es como que las haya quebrantado todas. ¿Por qué es que esa ley es tan severa? Porque es la ley del cielo. Y en el cielo va a entrar solamente gente que haya sido perfeccionada, totalmente justa, no 90% justa, 100% justa. Esa es la ley. ¿Y qué podemos hacer? La ley es la ley, hermano.
Cuando usted va a un lugar, está obligado a obedecer la ley de ese lugar. Aunque yo venga y diga, pero es que mi pueblo no se acostumbraba a eso, pero ya no está en su pueblo. Pero es que en mi país las cosas son distintas, pero si estamos en otro país, la ley del país es la que rige las normas de conducta. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? ¿O qué es lo que el Señor promete como salvación? ¿Qué acaso no es el cielo? En el cielo no vamos a entrar, voy a pensar y voy a ponerlo en mi persona, haga de cuenta que yo soy ladrón y digo, pero ya no soy 100% ladrón. Ya ¿cómo es la palabra aquí? Cuando alguien se compone de una situación así. Se me fue ahorita la palabra, pero me regeneré, ¿verdad? Estoy 95% regenerado. No entras. Aquí tiene que entrar 100%, perfecto todo. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que es imposible que por las obras de la ley alguien pudiera cumplirla. En la práctica, la ley simplemente nos muestra el pecado o lo que es pecado, pero no puede darnos salvación. ¿Por qué no puede darnos salvación? Porque nosotros somos imperfectos. Ya vimos todo lo que dice acerca de los hombres, injustos, tienden a lo malo, no hay temor de Dios. Entonces, la ley es imposible para el ser humano poder cumplirla. Los fariseos trataron, no la cumplieron, que eran los más celosos de eso. Nadie lo pudo cumplir, ni los sumos sacerdotes, nadie podía cumplirla, hasta que vino el Señor Jesús y lo cumplió. Ahora, versículo 21 al 26, por favor, léalo conmigo. Dice, pero ahora, note esto, después de que da una sentencia que desanima a cualquiera, es ¿cómo voy a entrar yo al cielo? Dirá alguien, si ahí no voy a entrar a menos que tenga 100% de perfección. Dice el apóstol en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, por favor diga conmigo, aparte de la ley, ¿cómo podríamos poner nosotros esto? Es como que uno vaya al abogado, haga de cuenta, usted llega con, o alguien llegó con un abogado y le dice, mire, hay esperanza para, voy a pensar, para mi vida, para una legalización. Dice, mira, no hay, la ley de inmigración no lo permite. Pero de repente el abogado le dijera, aquí está toda la ley de inmigración, pero aparte de eso, hay una esperanza. La única alternativa, vamos a pensarlo nada más, es que, por decir algo, el presidente diga, háganlo ciudadano, por decreto presidencial. Es como algo que pasó, fíjese, a una persona que estaba arreglando papeles y le llegó la orden de deportación, muchos años atrás. De repente fue guiado a la persona, al encargado del departamento de inmigración. Lo encontraron y ya su caso estaba de que tenían que salir, estoy hablando de 30 años atrás. Y de repente esta persona dijo, ¿sabes qué? No hay problema, agarró eso, firmó y dijo, no, el lunes ve para tu residencia. Es decir, el sistema legal decía no, no, no. Pero aparte del sistema legal, la voz del encargado de todo el departamento simplemente dijo no, anulamos todo esto. Firmó un papel y dijo, vayan el lunes a que se les dé la residencia. Está la ley y en la ley ninguno califica. Por más que cantemos, camino al cielo yo voy, ninguno califica. Porque todos tenemos a lo menos 1% de error. Ni los fariseos podían hacerlo. Y entonces Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley,
Seguimos leyendo, dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, y mire, esa obra aparte dice que es gratis. We don't have to do nothing. No hay que hacer nada para ganarse el cielo. Y esto es importante conocerlo. Para ser salvos no hay que hacer nada más que recibir el regalo de Dios. Ahora, cuando ya recibimos la salvación, como una obra del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, nuestras conductas van a ir cambiando. Pero lo que es en sí la salvación del infierno, de la condenación eterna, dice la Biblia claramente, aquí en lo que estamos leyendo, de que no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Yo sé que el segmento es grande y realmente poder hablar de todo este segmento, estoy hasta cierto punto corriendo sobre esto, pero mire, hermano, lo que la palabra de Dios claramente dice, Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo tengo claro que Dios es justo. En su justicia, Dios tiene que castigar al pecado. Entonces, como en la ley del cielo dice que la paga del pecado es muerte, que el que no cumpla toda la ley del cielo tiene que morir. Entonces lo que sucede es que Dios, por el amor que le tiene a la humanidad, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, envía a su Hijo para que el Hijo de Dios viniera a cumplir toda la ley. Nunca robó, nunca mató, honró a sus padres, hizo todos los mandamientos de la ley, hermano. Aún cumplió realmente como tenía que cumplirse el día sábado, que es uno de los mandamientos. Y entonces cuando cumple toda la ley, aparte de eso, muere. Por esa razón es que podríamos decir, murió injustamente el Señor. Pero ¿qué es lo que pasó? Que Él muere pagando la culpa que todos los pecadores tenían que pagar. Todos teníamos que morir. Entonces, Él toma nuestro lugar por su esfuerzo y algo que no vamos a poder comprender a totalidad. Cumple todos los mandamientos y entonces dice, el que venga a mí, entra al cielo, no por él, sino por mí. Oía esta ilustración de alguien, un ministro, un pastor que es capellán, no sé si todavía es o era capellán, de un famoso equipo de fútbol americano. Dice de que a él, por esa posición que tiene, le dan un lugar exclusivo en el estadio. Entonces, cuando él a veces lleva a personas, amigos o personas de la iglesia, dice, ¿sabes qué? Te invito a este juego, pero no vayas en tu carro. Vete conmigo. Y le dicen, ¿por qué? Pero usted se va a desviar. No, vete conmigo. Porque yo
tengo un lugar exclusivo. Todos van a ir a parquearse lejos. Yo no, yo tengo un lugar exclusivo, bajo techo. Cuando entres conmigo, no vas a tener que hacer línea, porque yo puedo entrar en una puerta especial de VIP. Cuando entres conmigo, vas a ir a un lugar donde te van a dar comida gratis y no vas a tener que pagar nada. Cuando entres conmigo, va a haber un lugar donde vas a ver el partido desde un lugar especial, un balcón especial, sentado en butacas especiales. Cuando entres conmigo, vas a tener un trato preferencial. ¿Pero por qué razón? Porque estaba entrando con él. Por eso, si usted tiene un poco de curiosidad, vaya a ver en las cartas que Pablo escribe y dice que estamos en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es por Él que nosotros vamos a poder entrar al cielo. Haga de cuenta que los que acompañan a esta persona le dicen, hey, 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 where are you going? Y solo basta que él diga, he's coming with me. Es todo. Usted y yo vamos a entrar al cielo y quizás se van a levantar las cejas de algunos diciendo, miren a quién están dejando entrar. Jesús lo único que va a decir es, viene conmigo. No sé si usted está agradecido por eso, pero yo creo que eso es un maravilloso favor que tenemos. Aparte de la ley, ahora la justicia de Dios viene a través del sacrificio de Cristo. Mire, el sacrificio de Cristo, por eso el celebrar el sacrificio de Cristo es algo maravilloso que tenemos que hacerlo con toda la reverencia y el temor de Dios, hermano. Decirle, Señor, te agradezco, porque estoy convencido que no podemos comprender la magnitud de bendiciones que tenemos por ese sacrificio. Entonces, aparte de la ley, la justicia de Dios se manifiesta a través del sacrificio de Cristo. Si comprendemos eso, nuestra oración va a cambiar. Vamos a poder sentirnos dignos de las bendiciones que la palabra de Dios dice para los justos, no porque nosotros lo seamos en conducta, porque todavía luchamos con ciertas situaciones, pero lo hacemos porque estamos en Cristo. ¿Y sabe qué es lo que el diablo anhela que nosotros no aceptemos y no lo hagamos parte de nuestra conducta? Que todavía nos sintamos indignos, despreciados, pecadores. Por eso la frase más efectiva y favorita del diablo es, no has cambiado, seguís siendo el mismo, eres pecador o pecadora, pero la palabra dice lo contrario. Repita conmigo, porque yo sé que si usted se lo sabe. Si alguno está con Cristo, dice así, ¿no? ¿Cómo dice? Mire, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que estamos en Él y por medio de eso tenemos todas las bendiciones de Dios. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Oiga esto, la Biblia dice, no lo digo yo nada más, y que ahorita se me está ocurriendo decirle eso para animar. La Biblia dice en Corintios que somos hechos justicia de Dios. Es importantísimo eso, justicia de Dios. Dios nos ha justificado. Por favor, dígalo conmigo hoy. Dios me ha justificado. Me ha hecho justo. Mire, hermano, hay una ley legal aquí que se llama, si no estoy mal, yo, no sé si utiliza la palabra double, pero double jeopardy, que lo que dice es que nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo crimen. En este caso, cuando el cielo justifica, y aquí le voy a leer algunos versículos sobre esto, cuando el cielo justifica, nada puede condenar más. Por eso la palabra habla en Romanos, lo vamos a ver más adelante, Romanos 8, que dice, no hay condenación, y una vez más,
Repita conmigo, no hay condenación para los que están con Cristo. ¿Dice así? ¿Nota? No hay condenación para los que están en Cristo. En otras palabras, le digo algo, no estamos con Cristo, estamos en Cristo. Es maravilloso, hermanos. Por eso es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque nos ha hecho parte de Él. El domingo, cuando usted agarre la galletita y el vino, lo que está haciendo es una proclama de que Él es la cabeza y la iglesia somos, dice la Biblia, el cuerpo de Cristo, porque estamos en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Ahora, la palabra claramente dice que nos ha hecho justicia de Dios. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. La palabra de Dios nos enseña que la justicia de Dios es eterna. Le repito esto. La palabra de Dios nos enseña que la justicia de Dios es eterna. Una tercera vez para que nos quede a todos. La palabra de Dios enseña que la justicia de Dios es eterna. Eso es maravilloso. Dice Salmo 119, 142. Salmo 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna. Entonces, si dice que nos ha justificado, le digo, ya no puede haber más condenación, porque nos justificó y la justicia de Dios es eterna. Isaías 51:8 dice, pero mi justicia durará para siempre. Daniel 9:24, donde habla Daniel acerca del futuro, dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Daniel 9:24, sobre tu pueblo, sobre tu ciudad santa, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna. La Biblia claramente habla que la justicia de Dios es eterna. Entonces, si nos ha justificado, eso es para siempre. Si realmente alguien ha nacido de nuevo, por eso yo pienso que el que realmente ha nacido de nuevo, ese no se pierde. El que realmente ha nacido de nuevo, no se pierde. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios y la justicia de Dios y el trabajo de Dios en su vida es eterno para siempre. Ahora, hay quienes, por ejemplo, y eso viene al punto de discusión, quizás pueden estar en la iglesia, pueden ir a la iglesia, pero realmente nunca han nacido de nuevo. Esa es ya otra situación. Y ya yo le he dicho, a veces el nuevo nacimiento puede venir en unos de una manera y en otros de diferente manera. Pero aquel que nació de nuevo, que ha sido revestido y ha sido parte ha sido injertado en Cristo, hermano, esa justicia de Dios es eterna sobre su vida. Y por esa razón es que Dios, a aquellos que hemos nacido de nuevo, hermano, no nos deja tranquilos cuando pecamos. Y ahí viene una pequeña diferencia, voy a decir yo. Voy a pensar. Discúlpeme que quizás esto en algún momento traiga algún tipo de inquietud en los corazones. Pero haga de cuenta que alguien asistió a la iglesia, estuvo en la iglesia, se va otra vez a pecar como pecamos en el mundo. Y quizás alguien dice, mire, ¿y usted cómo se siente? Pues feliz, tranquilo, tranquila. Hermano, y a veces eso confunde, dice, hermano, y mire, y le puede llegar a un pastor a decir, se mira tranquilo, hasta más repuesto, más repuesta se mira, ¿verdad? ¿Y por qué yo no puedo hacer nada? Ya me siento así todo mal, pierdo el sueño, pierdo el hambre, aunque el hambre nunca lo perdemos, ¿verdad? Pero, hermano,
dé gracias a Dios, porque la Biblia dice que al que es hijo, Dios lo disciplina. El que realmente no es hijo o no es hija, hermano, no va a tener esa reacción que los que son hijos de Dios tenemos. Uno puede desviarse y puede probar, hermano. Yo lo hice en algún momento. Me recuerdo una etapa de mi vida donde dije, no, es que los que son cristianos son mis papás. Yo no, yo voy a hacer mi vida. Y me desvié del camino. Mira qué alegría más rara, hermano. Tenía momentos de alegría en el pecado, con los pecadores y todo. Y después me sentía mal, hermano. Me recuerdo cuando después de un tiempo volví a llegar a la iglesia. Llegué un domingo a la iglesia y estaban cantando un canto. Aquel canto que dice, como el ciervo brama por las aguas. Desde el estacionamiento lo oí. Y desde el estacionamiento yo ya iba llorando, hermano. Porque era la realidad de mi alma, así como el siervo bramaba, así clamaba mi alma por eso, que no lo encontraba ni en las fiestas, ni en el licor, ni en etcétera, etcétera, etcétera. No encontraba eso, que solamente lo encuentra el genuino creyente en las cosas de Dios. Y es una realidad, hermano, en este caso, porque la justicia de Dios es eterna. Déjenme llevarlo a considerar algo porque no quiero correr tanto en esto, pero sí quiero que ustedes lo vean de este punto de vista. Bueno, la ley vino para mostrarnos el pecado. Ya usted sabe que la salvación, esta salvación, esto que Pablo dice, aparte de la ley, la justicia de Dios ahora se revela en Cristo. Eso ya venía profetizado desde tiempo atrás. Está en la palabra del Señor. En Hechos 21:28 dice, gritando israelitas, ayudadnos, este hombre es el que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Este versículo está hablando que en contra de los apóstoles, específicamente del apóstol Pablo, lo acusaban que Pablo enseñaba algo que era contrario a la ley. ¿Qué era lo que Pablo enseñaba? La justificación a través del sacrificio de Cristo. Y lo acusaban y decían, enseña cosas contrarias. Sin embargo, lo que el apóstol estaba enseñando era algo que ya estaba profetizado desde tiempos anteriores. Primera de Pedro 1, del 10 al 12 dice, Primera de Pedro 1, 10 al 12. Acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? La salvación aparte de la ley. La salvación por la fe en Cristo Jesús. Dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado de que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, que esta salvación ya estaba profetizada desde mucho tiempo atrás. Mateo 5:17 dice, el Señor Jesús hablando, dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, sino he venido para no abolir la ley, sino para cumplir la ley. Déjeme rápidamente leerle 2 o 3 versículos, de aquí terminamos con esto, para dejarles saber que esta salvación, la salvación en Cristo ya estaba profetizada. En otras palabras, Dios no está improvisando. Desde que Él creó al mundo, desde que Él puso a Adán y Adán pecó, Dios ya tenía la planificación exacta de cómo iba a redimir al mundo. Por eso usted va a ver que cuando cubre la desnudez de Adán y de Eva, las cubre con pieles de un cordero, dejando saber que iba a ser el Cordero de Dios, hablando de Cristo Jesús, el que iba a cubrir nuestro pecado. Y por eso ahora en Cristo podemos ser coherederos de todas las bendiciones que Dios tiene para Cristo. Esto estaba profetizado, Lucas 24, 25 al 27,
El Señor, cuando está hablando con discípulos, le dice: oh insensatos, tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho que era necesario que padeciera el Cristo todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en las Escrituras. Esto le quiero marcar para que quede claro que la salvación, el que Cristo viniera, no era algo improvisado, era un plan que ya estaba profetizado desde el Génesis. Y es lo maravilloso que Dios cumple y en la mente de Dios, que ha diseñado la palabra de Dios, porque solamente Dios conoce el futuro. Nadie más conoce el futuro, solo Dios conoce el futuro y lo conoce con exactitud matemática. Juan 5:39, el Señor dijo: examinad las Escrituras porque vosotros pensáis que ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura da testimonio de Jesús. Hay tantos versículos que aquí hay, pero déjeme entonces concluirle con uno. Hoy estamos en un nuevo pacto, que estaba profetizado en las Escrituras también. En el libro de Jeremías 31, dice, versículo 31 al 34. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, déjeme hacer un freno aquí. Quizás alguien pueda pensar: pero pastor, ahí dice que es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya vimos claramente en el capítulo 1 que no es judío el que lo es de carne, ¿verdad? Sino el que lo es de corazón. Eso está clarísimo en Romanos, capítulo 2. Entonces, si eso lo está haciendo con la casa de Israel, está haciendo con el verdadero Israel, que es de corazón. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, porque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Mire este pacto: pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Por eso le digo, el que realmente es nacido de nuevo, ¿cómo se saca cómo se quita esa ley si la tiene escrita en el corazón? Es como aquella persona que en un momento diga: no, pero yo no tengo que ver nada con esa familia porque no es mi familia, si es su sangre. Pero me voy a hacer transfusión de sangre. Y su médula ósea, cuando regenere su sangre, va a regenerar su sangre con el mismo DNA de los que usted no quiere saber nada. Porque ya lo tiene adentro. Entonces, el que es genuino y tiene la ley escrita en los corazones, va a decir en algún momento: pienso, como dije yo, los que son cristianos son mis papás, yo no. Y de repente esa ley no nos la podemos sacar. Solamente que se muera. Y si se muere, si es hijo, sigue siendo redimido. Amén. Señor, yo te agradezco porque has escrito esa ley en nuestros corazones, Señor. Gracias, buen Dios, por esa